Dicen que hay presidentes que administran, presidentes que improvisan y presidentes que simplemente pasan sin dejar huella. Y luego está ese otro tipo de líder, el que divide, el que incomoda, el que cambia cosas que nadie quería tocar, el que provoca discusiones en la mesa, en el taxi, en la cena familiar. Ese que aunque muchos no lo acepten, deja una marca tan profunda que el país ya no vuelve a ser el mismo. En México, ese líder se llamó Andrés Manuel López Obrador. Sus defensores lo veían como un parteaguas histórico, sus detractores como una amenaza, pero lo que nadie podía negar era esto: AMLO era imposible de ignorar. Desde el primer día lo dejó claro, no venía a administrar, venía a transformar. Y esa palabra, transformación, retumbó con una fuerza que pocos anticiparon. La mañana del 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión, millones lo sintieron. Algo se estaba moviendo. Un sistema entero, acostumbrado a décadas de repetición y privilegios, empezaba a crujir. Y al frente, un hombre que llevaba más de 10 años insistiendo en lo mismo, que primero era el pueblo, que México debía dejar atrás la corrupción, que las instituciones tenían que servir, no servirse. Para algunos eran palabras bonitas, para otros, los que lo habían visto caminar, recorrer pueblos, abrazar gente olvidada, eran un recordatorio de promesas que no se había permitido olvidar. Los cambios llegaron rápido, brutalmente rápido. Programas sociales masivos, pensión universal para adultos mayores, becas para jóvenes, apoyo directo a productores, aumento al salario mínimo, más del doble en la frontera, al doble a nivel nacional en 6 años, algo que economistas consideraban impensable sin causar crisis inflacionaria. Pero no hubo tal derrumbe, no hubo descontrol. El país resistió y para muchos avanzó. Le duela quien le duela, repetían millones en redes. Porque para ellos, por primera vez, el dinero del gobierno no se quedaba arriba, bajaba directo, sin intermediarios, sin cuotas, sin moches. Esa fue la primera fractura del sistema. AMLO le quitó poder a los que se habían enriquecido administrando la pobreza por décadas. De pronto, gente que nunca había recibido nada tenía una ayuda segura. Eso irritó a quienes vivían de la intermediación política. Fue uno de los motivos por los que su figura polarizó tanto. Al quitar privilegios, inevitablemente incomodas a quienes estaban acostumbrados a ellos. Pero si hubo un tema que definió su gobierno desde el minuto 1, fue la corrupción. Su administración canceló contratos millonarios, con sobrecostos absurdos, redujo gastos suntuosos, eliminó pensiones expresidenciales, redujo el sueldo presidencial, recortó privilegios y bonos que habían sido norma durante décadas. Para algunos, era populismo simbólico, para otros, era justicia histórica. El combate a la corrupción fue su bandera principal, y los datos del Banco Mundial llegaron a reflejar mejoras en la percepción de corrupción en México por primera vez en años. No porque el problema desapareciera, es imposible en un sexenio, sino porque el mensaje era claro: el poder ya no era intocable. AMLO también impulsó obras gigantescas, polémicas, discutidas, pero reales. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en tiempo récord. El Tren Maya, una de las obras ferroviarias más grandes del continente. La refinería Olmetas, parte de su apuesta por la autosuficiencia energética. El Corredor Interoceánico, un proyecto industrial que conecta océanos. Carreteras, hospitales, modernización de puertos, incremento de becas universitarias, creación de universidades públicas nuevas. Obras que sus críticos cuestionaban y que sus simpatizantes celebraban con orgullo. Porque para millones, después de décadas de obras prometidas y abandonadas, ver algo terminándose con sus propios ojos era casi un acto de milagro político. En el tema económico, sus detractores esperaban una crisis. Nunca llegó. Durante 5 años, México mantuvo estabilidad macroeconómica, inflación controlada, exceptuando picos globales, peso fortalecido, inversión extranjera creciente
y récords históricos en remesas y exportaciones. El nearshoring, esa ola global de reacomodo de fábricas, encontró en México un destino atractivo durante su gobierno. Y aunque eso no dependía exclusivamente de él, estaba sucediendo en su mandato, y eso importaba. En salud, hubo polémicas profundas. La transición del seguro popular a nuevos modelos fue accidentada. Hubo escasez de medicamentos en momentos clave. Y aún así, al final del sexenio, millones tenían acceso gratuito a servicios que antes eran inaccesibles para los más pobres. Un logro entre luces y sombras, entre avances y tropiezos, pero un tema donde nadie quedaba indiferente. En seguridad, el país siguió siendo un territorio herido. Los homicidios comenzaron a estabilizarse, pero no al ritmo que muchos esperaban. AMLO insistió en una estrategia de contención y programas sociales como prevención. Sus críticos querían mano dura, sus seguidores querían paz sin guerra. El debate fue profundo, tenso, eterno, pero algo era claro: el conflicto no nació con él y no iba a desaparecer con él. Donde sí dejó huella fue en el salario mínimo, en los programas sociales universales, en la austeridad republicana, en el fin de los lujos gubernamentales, en el combate simbólico y real a la corrupción, en el rescate del poder adquisitivo y en la política energética nacional. Con el paso de los años, algo extraño empezó a pasar. Mientras más lo criticaban, más crecía su apoyo. Las encuestas lo colocaban consistentemente entre los presidentes más aprobados de América. Sus conferencias matutinas, sus famosas mañaneras, eran vistas por millones, para bien o para mal, como una forma directa de comunicación sin la edición de los medios tradicionales. Para unos, era propaganda. Para otros, era transparencia. La polarización se volvió parte del paisaje mexicano. Pero dentro del ruido, había algo que nadie podía negar. AMLO cambió la forma en que la gente entiende el poder. No se comportó como un presidente tradicional. No habló como uno. No caminó como uno. Y para millones, eso fue su mayor virtud. Para sus críticos, fue un riesgo. Para sus simpatizantes, una virtud histórica. Para los indecisos, un fenómeno que no terminaban de comprender. Pero hay una frase que terminó definiendo su sexenio. Una frase repetida en redes, en plazas, en calles, en asambleas, en conversaciones familiares. Le duela a quien le duela, porque para millones de mexicanos, sobre todo los más pobres, los más olvidados, los que nunca habían visto un peso del gobierno ni habían sentido que el país les pertenecía, AMLO sí representó un cambio real. Sí significó oportunidades. Sí significó dignidad. Sí significó memoria. Esa es la parte de la historia que muchos no quieren aceptar, pero que tampoco pueden borrar. No importa la posición política, no importa la ideología, no importa qué medio se consulte, el dato está ahí. Nunca antes un presidente mexicano había tenido un apoyo social tan persistente, tan profundo y tan emocional. No significa perfección, no significa ausencia de errores, significa impacto, significa transformación, significa que millones se vieron reflejados en un proyecto que por primera vez en mucho tiempo sentían como suyo. Y así, cuando su sexenio llegó a su fin, México se quedó con un país diferente. Para unos, mejor, para otros peor, pero distinto, irreversible, marcado por decisiones que reconfiguraron el mapa político, económico y social. Andrés Manuel López Obrador dejó una estela que seguirá siendo discutida por décadas. Unos dirán que fue un error del pueblo, otros dirán que fue un populista peligroso, pero la historia, esa que no se escribe con tweets ni con opiniones momentáneas, dirá algo más complejo, más incómodo, más profundo, que fue un presidente que cambió el rumbo del país y que su impacto será imposible de borrar, le duela a quien le duela.